Ah, bueno, espérenme un momento, estoy abriendo el material. Bueno, mientras se abre el material, les voy a decir que les subí dos ejercicios como tarea, ¿verdad? Para que puedan contestar, que eran básicamente preguntas para que puedan contestar, ¿verdad? Y pueden ver después. Bueno, eh, sigue abriendo mi material. Bueno, en la primera unidad habíamos dado los conceptos básicos de la administración del personal. Voy a compartir acá. Buenas noches, Pablo. Sí, eh, voy a compartir acá el libro que ustedes tienen también en el material. El mismo libro es. Nada más que yo le hago un compendio de las unidades que vamos dando. Ustedes tienen ahí en la plataforma, les subí este libro ahora, que es un libro que está en el programa, ¿verdad? Junto con el de Chavenato está las diferentes teorías de la administración del personal. Bueno, les cargué, como les dije, la unidad, tareas de la unidad 1 y tareas de la unidad 2 para que puedan ver. Y similar a eso va a ser el parcial, ¿verdad? Que el viernes se va a rendir, como les dije. El viernes se va a rendir y va a ser similar a las tareas, ¿verdad? Esperar que se baje todo, no sé por qué. Bueno, mientras se baja. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿qué tal?
Todo bien. Profe, hoy hasta esta clase es el examen, ¿verdad? Hasta esta clase. O tenemos otra clase mañana. Vamos a tener otra clase. Vamos a ver qué día podemos tener otra clase, pero hasta esta clase es el examen. Ah, bueno, profe. Bueno, a ver un poco. Voy a cerrar acá mismo. Termina de descargar todo. Está muy pesado para hacer el archivo. Bueno, vamos a esperar un rato. Les pido que me tengan paciencia mientras entramos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a dar análisis de puestos, ¿verdad? Se está descargando. ¿Qué análisis de puestos qué es? Análisis de puestos significa como, vamos a ver un poco si análisis de puestos ya se dio creo en la clase pasada. Voy a ver un poco si no sé. Bueno, igual les voy a dar una pincelada de lo que es análisis de puestos. O sea, antes de empezar a buscar el personal que nosotros queremos, tenemos que buscar la necesidad, o sea, tenemos que ver de que haya una necesidad dentro de la empresa, ¿verdad? Eh, Primero, si hay la necesidad, hay que buscar la persona adecuada. Hay dos formas de buscar el personal, ¿verdad? Externo y interno, ¿verdad? De acuerdo a, generalmente algunas empresas para los cargos de confianza buscan personas internas, ¿verdad? O sea, personas a quienes ya le conoce, a quienes el dueño o el jefe o el gerente ya esa persona ganó su confianza, ¿verdad? A diferencia de cuando la búsqueda se hace externa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona puede tener un excelente currículum, todo, muchos cursos, todo, mucha experiencia, pero todavía no se le conoce a la persona, ¿verdad? Y con los años recién uno termina conociéndole, ¿verdad? Porque generalmente el periodo de prueba que se dan es para conocerle a la persona cómo trabaja, pero para los ¿Dónde cargos está? de confianza, perdón, ahí desactivé. Bueno, no bajé nomás la unidad misma que vamos a dar hoy, por eso está tardando para ingresar. Pero este ya dimos en la primera clase. Bueno, también les voy a dar un trabajo práctico la otra semana seguramente para que vayan haciendo ya, para que vayan haciendo también ya sus trabajos, ¿verdad? Bueno, ahora, bueno.
a ver un poco. Vamos a ver que teníamos esto. Vamos a seguir bajando. Bueno, el capítulo 3 es lo que vamos a dar hoy. O sea, lo que tenemos en el libro de Gary. Vamos a ver el capítulo 3. El capítulo 3 de lo que dice Gary, ¿verdad? Del libro de Gary. Vamos a esperar nomás acá. Voy a descargar todo. Bueno, análisis de puestos, exactamente. El mío nada más está tardando en llegar porque no sé por qué, seguro porque estoy conectado por internet, ¿verdad? Bueno, análisis de puestos básicamente es, como les dije, analizar qué tipo de personal nosotros requerimos para nuestra empresa, ¿verdad? Antes de buscar una persona, nosotros tenemos que hacer, poner las palabras claves o la característica que debe tener esa persona para empezar la búsqueda, ¿verdad? De acuerdo a eso, ir filtrando, ¿verdad? Porque nosotros cuando hacemos una búsqueda, nosotros tenemos muchísimos, hay veces que se tienen muchísimos currículum, muchísimos postulantes, y justamente no sé por qué no me sale el capítulo 3. Acá está, análisis de puestos, exactamente. Para, para realizar la búsqueda, primero nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos buscando. Voy a leer un poco lo que dice acá, la definición del análisis de puestos. El desarrollo de una estructura organizacional da resultados puestos que tienen que ser cubiertos. O sea, yo primero tengo que saber que para poder cumplir, supongamos una casa de cambio, un banco, una financiera, yo lo primero que tengo que tener es las personas que atienden a las personas, a los clientes, ¿verdad? La caja, atención al cliente, de acuerdo a la demanda que yo analizo que voy a tener, ¿verdad? Cuando una sucursal es chica o una financiera es chica o empieza recién en el mercado, empieza teniendo nada más una persona en la caja y una persona en atención al cliente, ¿verdad? Pero después va creciendo la demanda, va creciendo y se pueden ir poniendo más personales y también se tienen que ver las tareas que hace una persona, ¿verdad? Porque antes de contratar se tienen que ver, no se le puede contratar a una persona que no haga nada, por ejemplo, o también del otro lado también que no se le puede contratar a una persona que haga el trabajo de 5 o 6 personas, ¿verdad? Bueno, el uso de las informaciones en el análisis de puestos. Bueno, me parece que ya grabé en la clase anterior, pero igual no importa, ¿verdad? Vamos a atacar, ¿verdad? Vamos a desarrollar más, ¿verdad? Bueno, para, eh, para analizar el puesto, nosotros tenemos reclutamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando me llegan todos los currículos, las ofertas de trabajo, las presentaciones, demás, ¿verdad?
Ese es un paso que yo sí o sí tengo que dar. Y hay muchas empresas que, por ejemplo, no contratan por recomendaciones. Sí o sí tiene que ser por el proceso de selección. ¿Qué significa el proceso de selección? Primero, hacer la búsqueda. La búsqueda, cuando ustedes ven por internet o ven por el diario de que se solicita personal, ellos están haciendo la búsqueda. No es que vos envías y te llaman a vos y a vos más te van a contratar. No, ellos están viendo varias opciones, ¿verdad? Varias opciones y están analizando, justamente están analizando qué candidato le va a servir más, ¿verdad? Porque el gasto en recursos humanos también es, yo diría que es eh, un gasto doble, ¿verdad? Porque primero es un gasto porque le vas a pagar un salario, pero por otro lado también es un gasto porque si no hace bien el trabajo, se le tiene que pagar igual su sueldo, ¿verdad? Y si no hace bien el trabajo, tiene que venir otra persona a tratar de solucionar las cosas malas que él hizo, ¿verdad? Y por eso es que muchas empresas analizan bien antes de contratar a una persona y hacen el proceso, como le llaman, el proceso de selección, que generalmente al finalizar, el proceso finaliza con una terna de 3 candidatos y el que va a ser su jefe directo o el gerente es el que se encarga de seleccionar. Y a cada proceso se le pone un punto, ¿verdad? Se le pone un puntaje. ¿Por qué? Porque hay que medir cualitativamente. ¿Cualitativamente qué significa? Que se tiene que demostrar, por qué se le contrató a esa persona, ¿verdad? Él tiene que demostrar documentalmente. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede haber un problema. Puede ser que esa persona no esté preparada o se le dé una responsabilidad muy grande y van a querer tirar la culpa hacia el departamento de recursos humanos, ¿verdad? O hacia el departamento del personal, ¿verdad? Bueno, vamos a leer un poco. eh, el uso de la información del análisis de puesto, reclutamiento y selección. El análisis del puesto proporciona información sobre el puesto y los requerimientos humanos necesarios para desempeñar esas actividades. Esta descripción del puesto, información de las especificaciones del puesto, son la base sobre la que se decide qué tipo de personas se reclutan y contratan. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los funcionarios de financiera o bancos o cooperativas, yo, por ejemplo, quiero contratar un oficial de crédito. Bueno, yo tengo que hacer luego un perfil. Primero tengo que poner la edad, hay veces puedo poner la zona, puedo poner que tiene que vivir en Gran Asunción. ¿Por qué? Porque eh, si tengo una sucursal en el centro, si vive un poco más alejado, le va a ser difícil llegar por el tráfico, ¿verdad? Que tenga experiencia en el rubro financiero y todas las personas, cuando me llegan las propuestas de los candidatos, las personas que no llegan, o sea, no llenan esa parte, se le va a ir descartando, ¿verdad? Y solamente se van a ir quedando lo que tienen, por ejemplo, experiencia en el rubro financiero y lo que son, lo que viven dentro de Asunción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me ofrecen un trabajo y yo vivo en el centro de Asunción, pero el trabajo es en Itagua y tengo que estar a las 7 de la mañana, me va a ser muy difícil, me va a ser muy difícil a mí llegar siempre ahora, ¿verdad? A no ser que
sea una persona que ya duerma a las 8 de la noche y me despierte a las 4 de la mañana para programar para mi trabajo, ¿verdad? Todo eso también se analiza. Y también las compensaciones, ¿verdad? También, por ejemplo, acá voy a leer un poco lo que dice, por compensaciones que son los salarios o los beneficios. También es necesaria una clara comprensión de lo que cada empleo representa para estimar su valor y compensación apropiada para cada uno. Por ejemplo, nosotros sabemos bien que un gerente de sucursal, las responsabilidades que tiene y calculamos el salario de acuerdo a sus responsabilidades. No, es la, no tiene la misma responsabilidad que un gestor o que un cobrador o que un vendedor o que un administrativo, ¿verdad? Por eso tenemos, tenemos una escala de salario, ¿verdad? Una escala de salario, por ejemplo, al gerente, ¿de acuerdo? Si la empresa no es muy grande, le podemos poner como, como salario 7, 8 millones de guaraníes. Si, no es, si es una empresa mediana, le podemos poner ese salario, ¿verdad? Y a profesionales le podemos poner 3,5, 4 millones. A estudiantes les podemos poner 2,5 millones, 2,800,000, de acuerdo a su rendimiento. Pero sí que yo tengo que analizar también, realizarle una propuesta laboral de acuerdo a su, a sus obligaciones que va a cumplir dentro de la empresa. Compensaciones. Es también necesaria una clara comprensión de lo que cada empleo representa para estimar su valor. Bueno, vamos a ver un poco. Evaluación del desempeño. Antes de contratar, se puede preguntar por su desempeño. Si se le contrata, ya se puede evaluar el desempeño de las personas, ¿verdad? De las personas, de los empleados, ¿verdad? Si es que está, por ejemplo, entregando a tiempo, supongamos contabilidad, ¿verdad? Yo doy un ejemplo, pues soy contador, ¿verdad? Soy contador y soy licenciado en administración también. Por ejemplo, en contabilidad, llega a tiempo para presentar su IVA, tiene pocos errores en su presentación, termina la conciliación bancaria, termina las conciliaciones de cuenta a tiempo o le falta más tiempo. Todo eso yo puedo medir, puedo ponerle un puntaje. Hay una fórmula, ¿verdad? Vamos a ver si digamos las clases más siguientes. Hay una fórmula donde que se le pone un puntaje, ¿verdad? Se le pone un puntaje al empleado y si tiene un puntaje muy bajo, por ejemplo, se recomienda que se le despida, ¿verdad? Se le despida o que se le promueva, ¿verdad? Supongamos que, supongamos por dar un ejemplo no así rápido, eh, un cajero tiene faltantes en su caja todos los días, entonces tiene una puntuación promedio de 5 o 4 de 10. O sea que si sigue con ese promedio, si sigue con esa calificación, puede ser que tenga en riesgo su trabajo, por ejemplo. O también por el lado de su calificación, que siempre tiene calificación 10, que nunca tiene faltante, excelente cajero, también el Departamento de Recursos Humanos puede promover, por ejemplo, que sea trasladado en tesorería, que sea subtesorero o que sea tesorero. ¿Verdad? Después acá ya asegurar la asignación completa de responsabilidades. Bueno, hay, por ejemplo, hay veces se cometen muchos errores cuando se le asignan diferentes responsabilidades a una persona y en el medio de esas responsabilidades se le quiere cargar por otras cosas que no son de su área o le quita tiempo. Supongamos
el departamento de contabilidad, que una persona se encargue de realizar el pago de la presentación del IVA, pero también, por ejemplo, a esa persona eh, se le, se le dice para que haga trabajo de cobranzas, ¿sí? Y la empresa ya es una empresa mediana a grande, obviamente que el IVA se va a estar afectado, ¿verdad? O sea, el control del IVA, ¿verdad? Y después puede haber algún problema con la presentación del IVA y obviamente va a ser su responsabilidad, ¿verdad? Bueno, pasos en el análisis del puesto. Tenemos, a ver un poco, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver rápido este, vamos a ver si damos también la otra unidad. Determinar el uso de la información del análisis del puesto. Bueno, primero tenemos que saber, primero como yo les dije, tenemos que saber la necesidad que tiene la empresa, ¿verdad? Si la empresa no tiene ninguna necesidad, obviamente, ¿para qué vamos a contratar, verdad? Pero si, cómo yo sé que tiene una necesidad? No se presenta en tiempo los informes, no se presenta al tiempo el IVA, se presenta multa, no se presenta, hablando de contabilidad, ¿verdad? No se presenta el tiempo, en tiempo los libros del Ministerio del Trabajo, no se presenta al tiempo la planilla de IPS. O sea, ¿qué quiere decir de que se está trabajando mal o faltan más personas? Al haber esa necesidad, yo tengo que buscar el perfil de esa persona, ¿verdad? Si bueno, ¿cómo tiene que ser esa persona que yo quiero contratar, ¿verdad? Que yo quiero contratar. Eh, y después ver cómo voy a manejar eso, ¿verdad? Después dice acá, paso 2, reúna la información previa. Tenemos toda la información para para saber cuáles son los requisitos para contratar a esa persona. 3, seleccione posiciones representativas para analizarla. Esto es necesario cuando hay muchos puestos similares para analizar y tomar demasiado tiempo en el análisis de que, por ejemplo, las posiciones de todos los trabajadores se ensamblen. También puedo ver qué, qué, qué cargo le va a quedar mejor, por ejemplo, a una persona. Si le queda mejor el tesorero, le queda mejor el de contador, le queda mejor el de administrador, le queda mejor de auxiliar administrativo, le queda mejor de auxiliar contable, le queda mejor de auxiliar de tesorería. ¿Qué cargo le sienta bien, verdad? De acuerdo a su experiencia, su conocimiento y su rendimiento, ¿verdad? Después tendremos paso 5. Revise la información con los participantes. También es bueno hablar con las personas. ¿Por qué? Porque al hablar con la persona a quien le pienso dar el puesto, se ve cómo es, ¿verdad? Se ve cómo es porque una persona ya se da cuenta, muchas personas al hablar con una persona ya se da cuenta, por ejemplo, no sé si es el instinto humano o algo, ya se da cuenta, por ejemplo, de que es una persona medio complicada, ¿verdad? Al hablar ya uno nota, por ejemplo, de eh, que es una persona medio complicada o hay muchas cosas que, por eso cuando se contrata personales, siempre ustedes ven de que haya entrevistas en cara a cara, ¿verdad? Porque por más que la persona vea, si la persona ya le llama al entrevistado, ya sea interno o externo, dentro de la empresa o fuera de la empresa, es porque está interesado ya en para darle el cargo, ¿verdad?
Y cuando empiezan a hablar, ahí, o sea, cuando se realiza la entrevista, lo que está haciendo el entrevistador no es que está preguntando por curioso, sino que está viendo, por ejemplo, cómo va a ser su reacción, cómo actúa, si le cae bien. Uno ya, el reclutador a eso ya se da cuenta, ¿verdad? O también la persona que es la encargada de seleccionar, también medio que ve cuál es la persona que responde mejor a sus preguntas o que da mejores ideas para solución también. Bueno, después por último es elabore una descripción y especificación del puesto. En la mayoría de los casos, una descripción y especificación de un puesto son dos resultados concretos del análisis de posición. La descripción del puesto es una relación por escrito de las actividades y responsabilidades inherentes al puesto, así como sus características importantes como las condiciones de trabajo. Bueno, métodos para reunir información sobre análisis de puesto. Primero es quién reúne la información del puesto. Tenemos que hablar, supongamos que voy a buscar un personal para ventas. Tengo que hablar con el gerente de ventas. No puedo yo de recursos humanos nada más traerle a una persona y decirle, bueno, este va a ser un vendedor nuevo. Lo recomendable es hablar con el gerente de ventas o el encargado de ventas para que dé su asesoramiento qué tipo de persona quiere, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco más. Vamos a ver un poco la... Bueno, hay diferentes métodos, ¿verdad? Acá como ya les dije, la entrevista, por ejemplo, acá está la entrevista. Uno al hacer la entrevista se da cuenta de la dicción de la persona, de cómo se expresa, cómo responde las palabras, se da cuenta de su apariencia personal, porque muchas veces nosotros vemos que en la entrevista se van con camisa, traje, hay veces se trata de ir lo más presentable posible porque es la primera impresión que va a dar. La primera impresión, si bien termina la entrevista, el entrevistador va a tomar nota de lo que dijo, pero si tuvo una buena impresión, ya tiene un puntaje extra a todo, ¿verdad? Y como ustedes saben, en un proceso de selección, estar un punto más arriba que el otro candidato puede significar que esa persona se quede contratada, ¿verdad? Bueno, acá habla todas las preguntas comunes de las normas de la entrevista. También hay cuestionario, por ejemplo, hay también. Por ejemplo, hay empresas que dicen que lo más importante es medir el conocimiento del empleado. Supongamos que quiere elegir un abogado junior para una empresa inmobiliaria y se le empieza a hacer preguntas, todos en los casos civiles, en los casos de, por ejemplo, que un cliente de la inmobiliaria no quiera más pagar su cuota, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, se le puede preguntar en el cuestionario, ¿qué va a hacer si es que se invade un terreno sin que ellos hayan dado el ok para que invadan, por ejemplo? Todo eso se mide en el cuestionario. Bueno, vamos a ver un poco, a ver si damos un pantallazo general de la unidad siguiente. Este es todo análisis de puestos. Vamos a ver un poco si
Bueno. Bueno, vamos a dar un pantallazo de la siguiente unidad antes que se corte, porque se está por cortar. Y por hoy vamos a tener solamente una conexión de 45 minutos. La próxima semana vamos a tener más largo ahora. Vamos a ver si es que viernes otra vez o jueves. No, viernes se tiene el examen. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver si el jueves tenemos clase. Planificación y reclutamiento del personal. Voy a dar un pantallazo. ¿Cómo planificar y prever las necesidades del personal? Yo debo hacer un análisis primero de todas las necesidades que yo tengo, de las personas necesarias en diferentes áreas, ¿verdad? Y yo tengo que saber, por ejemplo, que tengo que tener un administrador, un contador, un cobrador, un cajero, un encargado de recursos humanos, un depositero. Eso yo tengo que tener planificado, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, las tendencias, de acuerdo a la naturaleza del negocio que yo tenga, o que administre, o que donde trabaje. Por ejemplo, hay tendencias de algunos negocios que requieren más personal a fin de año, ¿verdad? Por el tema de las fiestas, los supermercados, las cadenas de ventas que venden artículos para fiestas de fin de año, necesitan más personal para fin de año, ¿verdad? A eso yo ya tengo que, en noviembre ya tengo que ir seleccionando para diciembre, ¿verdad? También por temporada alta se le dice en el tema de los hoteles, en el turismo, yo puedo ir contratando por temporada. También, por ejemplo, en contabilidad también se contrata, por ejemplo, para cerrar balance o para presentar todos los impuestos atrasados o para poner al día la contabilidad o para hacer análisis de todas las cuentas antes de que venga auditoría. Después, vamos a ver un poco. Bueno. Bueno. Hasta unidad 4, capítulo 4, perdón, va a ser para el examen. Bueno, les voy a hacer un cuestionario. Mañana le voy a hacer un cuestionario de las principales cuestiones que se van a tener en cuenta para el examen. ¿Hay alguna pregunta de la clase de hoy? Porque ya estamos terminando. No, profe. Bueno, voy a No, habilitar, profe, ninguna pregunta. para que marquen. Voy a poner en la clase 3. Si bien no está cargado todavía nada en la clase 3, voy a poner para que marquen la asistencia, ¿verdad? Bueno, si no hay más ninguna duda, entonces vamos a dar por terminado la clase de hoy y voy a ver para subir también el video. Y vamos a estar coordinando qué día tenemos otra vez clase. O si no, el viernes ya rendimos, o sea, ya rinden directamente y la otra semana vemos para reforzar más clases. Bueno, Dale, profe. Dale, profe, gracias.
Dale, gracias a ustedes, nos vemos. Dale, profe, buenas noches. Buenas noches, nos vemos.